Ahí vamos. Entonces vamos a empezar a grabar este video de Juan Ramón Jiménez, para aquel que sobre todo está hecho para los alumnos de sexto, para aquellos que les sirva y lo quieren usar también, porque la idea es siempre que el material quede a disponibilidad de todos. Bueno, la idea es charlar entonces cronológicamente de Juan Ramón Jiménez. Aparecía como dentro de lo que nosotros habíamos programado para el año, como aquel que estaba a continuación de la novela rusa de Tolstoy. No va a estar ajeno, como le pasa a Tolstoy, Juan Ramón, de las situaciones propias de su época. Si bien él nace alrededor de 1880, él nace en el 81 en Moguer. Para ubicarnos vamos a hacer la salvedad que para esa época ya estamos en plena paz armada, de pleno también en la segunda revolución industrial. Sabemos que España había quedado fuera de todo este circuito que estaba haciendo Europa y Estados Unidos y Japón en el Pacífico en cuanto a la modernización y a ubicarse dentro de esta carrera del imperialismo. España, por supuesto, está fuera y, digamos, Juan Ramón nace en una época donde la generación del 98, aunque es discutida el propio nombre de generación, donde estos autores, por ejemplo Azorín, discuten mucho, Machado, los hermanos Machado, discuten mucho si pertenecen o no a una generación, pero digamos el trasfondo de esto es que en realidad como escritores lo que se plantean es un poco lo que le está pasando a España, ¿cierto? Ahí, en su obra se puede leer un pesimismo, ¿sí? Hay una situación, si se quiere, de lectura de lo que le pasa a España, ¿sí? Inclusive también aparecen en los escritos una reivindicación por Castilla, por esos pueblitos polvorientos, ¿eh? Hay un rechazo, y esto va a ser un poco lo que transite Juan Ramón sus primeros años, va a haber un rechazo de lo que va a ser el realismo, que lo ven como algo estéticamente desagradable, el naturalismo, que es el exceso, ¿no? Recuerden que el realismo y después el naturalismo, que es un poco el extremo del realismo, es contar las cosas tal cual uno lo ve, sin tapujos, ¿no? Es describir lo feo, describir lo grotesco, describir lo terrible que uno puede observar en la realidad, sin ningún tipo de filtro, cuando la literatura, por lo general que hemos visto, ¿no? Apunta a veces a las cosas más agradables, digamos, que hacen sonar la fibra sentimental, que conmueven el sentimiento, ¿no? Que apuntan al corazón o a los sentidos. Bueno, un poco Juan Ramón va a nacer en este entorno, no escapa a la situación española, ¿sí? Y esto se va a ver inclusive a partir de sus orígenes. Él nace en el sur de España, Moguer está en el sur de España, inclusive es una zona más atrasada, podríamos decir así. La familia de él es una familia relativamente acomodada. Fíjense cómo se repite la historia de Tolstoy, ¿no? Es una familia relativamente acomodada. Él estudia, hace sus primeros estudios en un colegio de los jesuitas, digamos, el tema religioso también como aparece ahí con importancia, de la misma forma que Tolstoy, o que Tolstoy va a elegir el cristianismo después como opción, ¿no? Pero en el caso de Juan Ramón, él, digamos, nace en un país profundamente católico, y aunque empieza derecho y después pintura, ninguna de las dos cosas, por supuesto, encajan con lo que él quiere, y se va a centrar sobre todo en la poesía, ¿no? Va a realizar, dice, primero un viaje a Madrid, de alguna manera acá cuenta que va a ser invitado por el poeta modernista Francisco Villa Espesa, va a empezar a publicar en revistas sus primeros poemas, digamos, siendo muy joven, Ninfias y Almas de Violeta, y ese mismo año, en 1900, ¿sí? En el cambio de siglo, se produce la muerte del padre. Esto digamos, lo va a marcar profundamente, primero porque van a quedar arruinados, ¿no? Económicamente van a quedar arruinados y esta situación económica también va a ser muy importante, pero sobre todo digamos, se va a sumir en una profunda depresión, ¿no? Que lo va a acompañar, yo creo, lo va a acompañar el resto de su vida, pero además le va a marcar de alguna manera
le va a marcar de alguna manera también su obra. Va a estar internado en algún momento en una clínica neuropática en Madrid. Y ya para 1905 va a estar regresando a Moguer, donde va a escribir la obra que nos interesa a nosotros, que es Platero y yo, una obra que en algún momento estuvo pensada, inclusive dentro de lo que fue el modelo de enseñanza argentino, estuvo pensada para darlo en la escuela primaria, y después que la leamos nos vamos a dar cuenta que esto es una barbaridad, que es una obra que requiere otro nivel de análisis. Y por último vuelve a Madrid en 1911 y se va a instalar en una residencia de estudiantes donde va a conocer a la que va a ser de alguna manera su musa inspiradora, su futura esposa, que es una catalana, se va a llamar Zenobia Camprubí. Él se va a enamorar profundamente, ella lo va a rechazar en un primer momento, pero se va a terminar casando con ella. Para 1916, fíjense ya, digamos, con la Primera Guerra Mundial a pleno en Europa y un poquito antes de que Estados Unidos entre en el conflicto, ellos van a realizar un viaje a Estados Unidos y fruto de ese viaje va a ser justamente uno de sus mejores libros, que va a ser Diario de un poeta recién casado, donde de alguna manera inaugura una nueva etapa, ¿sí?, en su forma de escribir. Zenobia no es solamente una musa poética, sino que es una mujer muy preparada, muy leída, muy estudiada, es traductora, de hecho va a traducir a Tagore, ¿cierto? Es una mujer, digamos, muy bien formada, y cuando él vuelve a Madrid, es feminista, además para la época es algo, digamos, que marca el papel protagónico que tiene la mujer, inclusive en las situaciones sociales. Y va, digamos, para el 27 va a estar ya en Madrid con la famosa generación del 27, de la cual él de alguna manera va a terminar perteneciendo, aunque de soslayo, porque son mucho más jóvenes que él, y va a terminar de alguna forma también alejado, si bien va a ser mentor de muchos de estos poetas, va a tener inclusive un famoso enfrentamiento con el poeta chileno Neruda. ¿Por qué van a surgir estos enfrentamientos? Porque si bien en un primer momento está muy vinculado a la poesía francesa, al parnasianismo, ¿cierto?, a los poetas franceses que buscaban digamos, que el sentimiento, pero además el criterio muy cuidado de la poesía vayan de la mano, ¿no? El sentimiento exagerado, pero además muy cuidada la estructura poética, va a dar lugar o va a pasar a un modelo de poesía, esta generación del 27, sobre todo, por ejemplo, con personajes como Neruda, que va a ser militante, ¿no? Y si yo digo militante, ¿militante en qué sentido puede llegar a ser este tipo de poesía del 27 de Neruda, sobre todo en España, en esta España que estamos transitando ya camino, fíjense, a 9 años de iniciarse la guerra civil? ¿Qué tipo de militancia política podrá tener Neruda? ¿Alguno tiene alguna idea? Es una militancia de izquierda, ¿cierto? Es una militancia, digamos, comunista, digamos, está inscrito en un grupo muy importante, digamos, de intelectuales españoles que después van a terminar nutriendo lo que va a ser la República, ¿sí? De hecho, Juan Ramón va a ser, de alguna forma, porque también ascribe a este sentimiento de reivindicación social que el comunismo lleva adelante en cuanto a todos los postergados en España. Y acá hay que separar un poco lo que nosotros vimos, digamos, en materia de lo que después fue el comunismo. Tenemos que abocarnos, me parece, un poco más a lo que fue el comunismo en su primer momento, que tiene que ver básicamente con lograr aquellas cosas que el capitalismo había excluido, sobre todo ese capitalismo del liberalismo, ¿no?, donde todo estaba del lado del empresario y poco del lado del trabajador. Entonces, para aquellos que viven en esta España tan atrasada, tan golpeada por la miseria, por la profunda ignorancia que tiene su gente, ven en el comunismo una posibilidad
como había pasado en Rusia y como va a pasar también en Alemania después de la guerra, digamos, aparece como una respuesta a los extremos que había generado, en el caso de España, el atraso imperecedero a la que estuvo sumida durante tantos siglos, ¿no? Y de hecho, bueno, Jiménez también, como decía, va a militar dentro de esta idea y va a terminar como funcionario después, a partir del 30, para la República. Como militante de la idea, por supuesto, una vez que se inicia la guerra civil y bueno, y cuando Franco logra terminar con la guerra del 39, Juan Ramón no va a poder volver a España, más allá de que ya es un escritor reconocido, y se va a exiliar, va a pasar un poco por Puerto Rico, por Cuba, ¿sí? Por Estados Unidos. De hecho, él va a morir en Puerto Rico porque las señoras tiene familiares vinculados a la economía puertorriquense. Va a ser reconocido inclusive Jiménez con el premio Nobel. El premio Nobel en el 56 va a recibir el premio Nobel, aunque va a estar empañado ese premio Nobel. 3 días después de que él recibe el premio Nobel en el 56, va a morir Zenobia y él va a estar muriendo en el 58. Sé que poquito tiempo después, digamos, de recibir el premio, se va a apagar su vida. ¿Qué nos interesa de Juan Ramón, más allá de que contemos un poco el marco biográfico y la época que le tocó vivir? Nos interesa la profunda sensibilidad que tiene, ¿no? Poner la mirada en este escrito particular que es El platero y yo. El platero y yo les voy a agregar acá abajo también, les voy a dejar el colgado ahí el documento en el Padlet, pero también les voy a dejar algún pequeño análisis sobre el platero, que también lo tienen igual en el manual. El que no tenga el manual sacado y lo quiere de forma virtual me lo pide. Creo que teníamos ahí un pequeño análisis que inclusive el que lo quiere me lo pide, yo se lo envío como archivo. Como decía hace un ratito, no es un libro hecho para niños, si bien dice él que está dedicado a los niños, a todos aquellos que lleven un niño, o que dentro de ellos siga viviendo un niño. En realidad recrea, algunos discuten sobre la posibilidad de que él recree en ese libro, que no sigue un orden, digamos, muy estricto, si bien va a terminar con un hecho, digamos, que marca el final de la vida del burrito. Digamos, cada uno de los capitulitos son como pequeñas historias que no tienen continuidad, no tienen por qué estar ensambladas. Podríamos cambiarlas y no cambiaría por ahí demasiado la historia. Están ubicadas así en Moguer, en el sur de España, y tienen este personaje, digamos, este animalito que es platero, que en realidad el término platero es un poco la forma con que se los define en Sevilla a los burritos que tienen este color del pelo color gris, plateado, que no es, digamos, él no ha tenido uno a través de sus años de vida en Moguer, sino que ha tenido 3 aparentemente. No sé qué es, digamos, pone en la creación de este personaje una figura simbólica, y digamos, si él lo usa como una especie de interlocutor para sus pensamientos, ¿no? Constantemente está manifestando las formas, la forma en la que él ve y entiende la vida. Está marcada de muchísimo pesimismo, ¿cierto? Aunque está llena de imágenes sumamente interesantes. Podríamos decir para el final que es una prosa poética, algo realmente interesantísimo. No es ni poesía ni es prosa pura, es una prosa poética, que hay que leerla y entenderla capítulo por capítulo para poder realmente saborearla. Bueno, hasta acá con el videíto del